Frederick Winslow Taylor nació en Germantown, Pensilvania, en 1856, falleció en Filadelfia en 1915. Ingeniero norteamericano que ideó la Organización Científica del Trabajo, procedente de una familia acomodada, Frederick Taylor abandonó sus estudios universitarios de Derecho por un problema en la vista y a partir de 1875 se dedicó a trabajar como obrero en una de las empresas industriales siderúrgicas de Filadelfia. Su formación y capacidad personal permitieron a Taylor pasar enseguida a dirigir un taller de maquinaria, donde observó minuciosamente el trabajo de los obreros que se encargaban de cortar los metales. Y fue de esa observación práctica de donde Frederick Taylor extrajo la idea de analizar el trabajo, descomponiéndolo en tareas simples, cronometrándolas estrictamente y exigiendo a los trabajadores la realización de las tareas necesarias en el tiempo justo. Este análisis del trabajo permitía, además, organizar las tareas de tal manera que se redujeran al mínimo los tiempos muertos por desplazamientos del trabajador o por cambios de actividad o de herramienta, y establecer un salario a destajo, es decir, por pieza producida, en función del tiempo de producción estimado, salario que debía actuar como incentivo para la intensificación del ritmo del trabajo. La tradición quedaba así sustituida por la planificación en los talleres, pasando en control del trabajo de manos de los obreros a los directivos de la empresa y poniendo fin al forcejeo entre trabajadores y empresarios en cuanto a los estándares de productividad. Taylor se hizo ingeniero asistiendo a cursos nocturnos y tras luchar personalmente por imponer el nuevo método en su taller, pasó a trabajar de ingeniero jefe en una gran compañía siderúrgica de Pensilvania, de 1898 a 1901. Taylor se rodeó de un equipo con el que desarrolló sus métodos, completó sus innovaciones organizativas con descubrimientos puramente técnicos y publicó varios libros defendiendo la organización científica del trabajo. El principal fue Principios y métodos de gestión científica en 1911. La Organización Científica del Trabajo, o Taylorismo, se expandió por los Estados Unidos desde finales del siglo XIX, auspiciada por los empresarios industriales que veían en ella la posibilidad de acrecentar su control sobre el proceso de trabajo al tiempo que elevaban la productividad y podían emplear a trabajadores no calificados en tareas manuales cada vez más simplificadas, mecánicas y repetitivas. Henry Fayol nació en Estambul en 1841. Falleció en París en 1925. Fue un ingeniero y teórico de la administración de empresas, nacido en el seno de una familia burguesa. Henry Fayol se graduó como ingeniero civil de minas en el año de 1860 y desempeñó el cargo de ingeniero en las minas de un importante grupo minero y metalúrgico. En 1878, en el Congreso de París de la Sociedad Industrial Minera, celebrando con motivo de la Exposición Universal, Fayol presentó un informe sobre la alteración y la combustión espontánea de la huella expuesta al aire. Este trabajo tuvo una gran acogida y consagró a Fayol como hombre de ciencia. En 1888 había alcanzado ya el puesto de director general de la Coventry Fourchambault. Se jubiló en 1918. Henry Fayol es sobre todo conocido por sus aportaciones en el terreno del pensamiento administrativo. Expuso sus ideas en la obra Administración Industrial y General, publicada en Francia en 1916. Tras las aportaciones realizadas por Frederick Taylor en el terreno de la Organización Científica del Trabajo, Fayol, utilizando una metodología positiva, consistía en observar los hechos, realizar experimentos y extraer reglas. Desarrolló todo un modelo administrativo de gran rigor para su época. En otra obra suya, La incapacidad industrial del Estado,
publicada en 1921, hizo una defensa de los postulados de la libre empresa frente a la intervención del Estado en la vida económica. El modelo administrativo de Fayol se basa en tres aspectos fundamentales: la división del trabajo, la aplicación de proceso administrativo y la formulación de los criterios técnicos que deben orientar la función administrativa. Para Fayol, la función administrativa tiene por objeto solamente al cuerpo social, mientras que las otras funciones inciden sobre la materia prima y las máquinas. La función administrativa solo obra sobre el personal de la empresa. Fayol resumió el resultado de sus investigaciones en una serie de principios que toda empresa debía aplicar: la división del trabajo, la disciplina, la autoridad, la unidad y la jerarquía del mando, la centralización, la justa remuneración, la estabilidad del personal, el trabajo en equipo, la iniciativa, el interés general, etc. En el ámbito de la dirección de empresa, distinguió 4 áreas funcionales: planificación, organización, mando y coordinación y control. Su aportación más importante a la bibliografía de las ciencias administrativas, la citada Administración Industrial y General, no fue traducida al inglés hasta 1930 y no tuvo mucha repercusión hasta que no fue traducida por segunda vez en 1949. Abraham Maxwell, 1 de abril de 1908 al 8 de junio de 1970. Fue un psicólogo estadounidense conocido como uno de los fundadores y principales exponentes de la psicología humanística, una corriente filosófica que postuló la existencia de una tendencia humana básica hacia la salud mental, la que se manifestaría como una serie de procesos de búsqueda de autoactualización y autorrealización. Sus últimos trabajos la define además como pionero de la psicología transpersonal. El desarrollo teórico más conocido de Maxwell es la pirámide de las necesidades, modelo que plantea una jerarquía de las necesidades humanas en las que la satisfacción de las necesidades más básicas o subordinadas da lugar a la generación sucesiva de necesidades más altas o superordinadas. Elton Mayo, 26 de diciembre de 1880 al 7 de septiembre de 1949. Fue un teórico social, sociólogo y psicólogo industrial especializado en la teoría de las organizaciones, las relaciones humanas y el movimiento por las relaciones humanas. Realizó estudios que tenía el ser humano en su trabajo con respecto al ámbito sentimental en el que éste mismo se encontraba, teniendo en cuenta los factores fundamentales de diferentes actividades. Sus obras fueron Destruye la teoría clásica de la motivación exclusivamente económica. Aportó a la teoría la participación es un medio para resolver conflictos y motivar a la corporación. Walter Shewhart, físico norteamericano, nace en Estados Unidos el 18 de marzo de 1891. Es considerado por muchos como el verdadero padre de la calidad, aunque algunos le nombran más bien el abuelito, ya que fue maestro de los otros dos padres, Deming y Hurran. Sus principales aportaciones a la escuela cuántica fueron el control estadístico de la producción, el ciclo de la calidad, el gráfico de control, los departamentos de medición de la calidad. Escribió el libro Control económico de la calidad del producto manufacturado en 1931. Los gráficos de control de Shewhart fueron adoptados por la Sociedad Americana para Prueba de Materiales en 1933 y sirvieron como herramienta principal para mejorar la producción durante la Segunda Guerra Mundial. Publicó su segundo libro, Método Estadístico desde el punto de vista del control de calidad, en 1939. Fallece en Estados Unidos el 11 de marzo de 1967.
Kenneth Bolnick nace en Liverpool, Inglaterra, el 18 de enero de 1910 y fallece el 18 de marzo de 1993. Fue uno de los economistas más prestigiosos y respetados durante la segunda mitad del siglo XX. En 1954, Kenneth Bolnick escribió un artículo que tituló La teoría general de sistemas y la estructura científica. El concepto de Bolnick acerca de los sistemas era proporcionar una manera para mirar e interpretar el universo como si fuese una jerarquía, todos interconectados e interrelacionados. Planteó la siguiente clasificación para los sistemas. Nivel 1, estructura estática. Nivel 2, mecánico o de relojería. Nivel 3, cibernético o de equilibrio. Nivel 4, estructura de autorreproducción o de célula. Nivel 5, genético asociativo o nivel de las plantas. Nivel 6, mundo animal. Nivel 7, humanos. Nivel 8, organizaciones sociales. Y nivel 9, sistemas trascendentes. Max Weber nació en Alemania el 21 de abril de 1864 y fallece en Bonn en 1920, reconocido como el padre de la burocracia. Fue el más importante estudioso de la estructura y principios de la burocracia, iniciador y exponente de la escuela estructuralista. Las primeras investigaciones de Max Weber versaron sobre los temas económicos, algunas de ellas realizadas por cuenta de los intelectuales reformistas conocidos como socialistas de cátedra. Sus obras más importantes fueron Economía y Sociedad, obra publicada tras su muerte que recoge los principios de sus pensamientos, Ética protestante y Espíritu del capitalismo. En esta última sostiene que la aparición y el desarrollo del capitalismo en los países del centro y norte de Europa responde a la ética calvinista, con ello se opone a la tesis marxista. Peter Drucker, 19 de noviembre de 1909 al 11 de noviembre de 2005, fue un abogado y tratadista austriaco, quien es considerado el mayor filósofo de la administración en el siglo XX. Fue autor de más de 35 libros y sus ideas fueron decisivas en la creación de la corporación moderna. Drucker escribió múltiples obras reconocidas a nivel mundial sobre temas referentes a la gestión de las organizaciones, sistemas de información y sociedad del conocimiento. Drucker dejó huella en sus obras de su gran inteligencia y su insaciable actividad. Hoy es considerado el padre del management como disciplina y sigue siendo objeto de estudio en las más prestigiosas escuelas de negocios. Paul Lawrence, 1922, noviembre 1 del 2011. Sociólogo, profesor de comportamiento organizacional emérito en Harvard Business School. Obtuvo su máster en Economía por el Tecnológico de Virginia y su licenciatura en Economía de la Universidad de Massachusetts. Es director en la práctica de servicios de asesoría de Ernst Young y un líder en la práctica federal de consulting en el gobierno. Él ayuda a los líderes del gobierno frente a sus retos de desarrollo y luego a la implementación de relaciones únicas. Su investigación, publicada en 26 libros y numerosos artículos, se ha ocupado de los aspectos humanos de la gestión. En particular, se ha estudiado el cambio organizacional, diseño de la organización y la relación entre las características estructurales de las organizaciones complejas y la técnica de mercado. Su libro Organización y Medio Ambiente, Gestión de Diferenciación e Integración, en 1967, añadió la teoría de la contingencia al vocabulario de los estudiosos del comportamiento organizacional. La teoría de la contingencia concibe que las organizaciones funcionan como sistemas abiertos. La relación entre la organización y su entorno inmediato es únicamente de carácter adaptativo. De ello se desprende que el modelo óptimo de organización está sujeto al entorno con el que se relaciona. El trabajo de Lawrence estudió cómo las condiciones del mercado y tecnologías condicionan a los procesos organizativos. Así, las organizaciones que funcionan en entorno inseguro y turbulento necesitan conseguir un mayor grado de diferenciación interna. Por ejemplo, el grado de especialización, la orientación de cada departamento y la integración que existe entre los distintos departamentos respecto a las condiciones del entorno.
Robert Blake, 1918-2004, fue un estadounidense de gestión teórico que recibió su título en psicología en 1940, su maestría en psicología en la Universidad de Virginia en 1941 y su doctorado en psicología en la Universidad de Texas en 1947. Recibió un título honorario como doctor en leyes en 1992. Ha dado conferencias en las universidades de Harvard, Oxford y Cambridge. En 1982 fue elegido para ser parte del Salón de la Fama de los Recursos Humanos y seleccionado como autor Management Laureate en 1992. El documento más importante, Grid Gerencial, está ahora en su quinta edición y ha vendido más de 2 millones de copias. Se encuentra disponible en 20 idiomas. Presidente de Scientific Methods Inc., una organización que proporciona servicios de consultoría en ciencias del comportamiento a la industria. Fue pionero en el campo de la dinámica organizacional junto con Jane Motton. Desarrolló el modelo de red de gestión en 1964, que trata de conceptualizar la gestión en términos de relaciones y liderazgo. Como teoría administrativa, el desarrollo organizacional constituye un movimiento que surge a principios de los 60, como consecuencia de un conjunto de ideas e investigaciones de carácter humano-relacionista. El desarrollo organizacional se ha construido con el instrumento por excelencia para el cambio en busca del logro de una mayor eficiencia organizacional. Cada vez es más necesario comprender aquello que influye sobre el rendimiento de los individuos en el trabajo. Han puesto en evidencia el papel de los componentes físicos y sociales sobre el comportamiento humano. Así es como el clima organizacional determina la forma en que un individuo percibe su trabajo, su rendimiento, su productividad, satisfacción, etc. Introducir una nueva mentalidad abierta, democrática y eminentemente participativa, orientada mucho más hacia la administración de personas que hacia la administración de bienes y técnicas. Este es el objetivo del desarrollo organizacional.